Muy buenas tardes, profesora. Mi nombre es Brian Aguirre, del curso de Electrónica 1, y en esta oportunidad le mostraré lo que corresponde a la experiencia 2, el código de la asignatura IE número 63, profesora Carolina Martínez, y quien le habla, Brian Aguirre. Bueno, a modo de introducción con respecto a al proyecto o experiencia que estoy haciendo, corresponde a los puentes rectificadores y además de un circuito limitador. Bueno, primero que nada definir lo que son los puentes rectificadores. Bueno, los puentes rectificadores son circuitos eléctricos, los cuales son los encargados de transformar la señal de corriente alterna a corriente directa, mediante varias formas como pueden ser los rectificadores de media onda u onda completa. También estos rectificadores pueden tener cualidades distintas. Hay rectificadores que se consideran de onda completa y de media onda. Ambos pueden ser de 4 diodos o también pueden ser en este caso de 2 diodos, pero una toma central. Bueno, ¿dónde son empleados estos rectificadores? Estos son empleados en distintos lugares como pueden ser motores, electrodomésticos, solo por mencionar algunos. Su capacidad también varía de acuerdo al tipo de diodo que se emplee al uso de estos. Bueno, ahora voy a dar las características del diodo que yo utilicé. En este caso, el diodo, todos mis circuitos, tanto los rectificadores como los limitadores, están utilizando el mismo diodo. Principalmente me centré en un diodo 1N4001G. Bueno, este diodo posee un peso de 0,4 gramos, soporta temperaturas hasta 175 grados Celsius. Tiene un máximo de tolerancia en la temperatura de 175 grados Celsius de máximo 10 segundos. Esa es la durabilidad al llegar a esa temperatura. Solamente dura 10 segundos antes de que sufra algún desperfecto. Soporta caídas de voltaje hasta de 1,1 volt y un uso estándar normalizado, entre comillas, según datasheet, de 50 volts. Bueno, la composición de un diodo posee una entrada positiva al ánodo y una entrada negativa al cátodo. Y la simbología que este utiliza es el que se muestra en la figura de la derecha. Esa es la simbología eléctrica que se utiliza para hacer los circuitos. Bueno, ahora vamos a comenzar con lo que concierne a los puentes rectificadores de media onda. Un rectificador de media onda genera una señal de corriente continua, permitiendo que la señal de corriente alterna eh, transforma la señal de corriente alterna a corriente continua. Esto mediante distintos tipos de ondulaciones, eliminando completamente el lado negativo de dicha señal, solamente quedándose con el lado positivo, y mediante eso es lo que genera una corriente directa. Bueno, el esquema que se muestra a continuación es un esquema de un puente rectificador de media onda, pero de 2 diodos con toma central, o media toma que también se le conoce. Y a continuación en el diagrama que se muestra, muestra cómo es la señal de salida o cómo se estima una señal de salida, teniendo en cuenta que la señal sinusoidal comenzaría desde 1 hasta un punto máximo de 1 estandarizando, baja hasta -1 y así vuelve a subir. Lo que hace el puente rectificador de media onda es que elimina completamente la parte negativa, como ya se dijo anteriormente, y genera un valle que es en cero, o en algún tipo de estabilidad si es que lo desea tomar de esa manera. Luego, posteriormente a eso, vuelve a subir nuestra señal y vuelve a estabilizarse en cero, y ese es el ciclo que va repitiendo. La simulación del puente rectificador de onda, lo que hice fue simularlo mediante el sistema, el software, mejor dicho, Multisim. Este software que nos permite hacer distintos tipos de circuitos eléctricos. Bueno, en la primera podemos observar un diodo de polarización directa, el cual es atravesado por un voltaje RMS de 120 volts con una frecuencia de 60 Hz. Bueno, aquí como se aprecia bien en la imagen, la señal sinusoidal es nuestra señal entrante, que sería la señal roja. Y nuestra señal ya modificada mediante el puente rectificador es nuestra señal verde.
la cual muestra y se encaja perfectamente de acuerdo al diagrama inicial de cuál era su funcionamiento, generando las ondas en el lugar verde, que es nuestra parte positiva, y la parte negativa dejándolo nulificado, o sea, quiere decir en cero, para volver así posteriormente solamente tener la señal positiva de nuestra onda y de nuestro circuito. Bueno, ahora para hacer lo mismo, pero con el diodo en polaridad inversa, vamos a ver los resultados. Lo que presenta esto es que si se percatan bien, bueno, la onda sinusoidal siempre es la misma, dado que la fuente es la misma. Pero la posición de nuestro diodo en polaridad inversa solamente, en este caso lo que nos va a hacer es mostrar solamente la señal negativa y la señal positiva es la que ya nulifica. En este sentido es como lo muestra el diagrama. Esto es en polaridad inversa, mediante el mismo diodo, el 1N4001G. Bueno, ahora lo que concierne al puente rectificador de onda completa. Un rectificador de onda completa es un circuito empleado para convertir la señal de corriente alterna a una señal de corriente continua en la salida. Como es lo mismo funcionamiento, la diferencia es como este es capaz de emplear la onda o la señal eléctrica que nos va a generar nuestra fuente de corriente alterna. En el caso del puente rectificador de media onda, este consistía simplemente en eliminar de lleno lo que correspondería a la polarización de nuestro diodo. Si es un diodo en polarización directa, solamente nos íbamos a quedar con la parte positiva de nuestra señal. Al contrario, en el puente rectificador de onda completa, este va a conservar cualquiera de las dos señales, pero las va a invertir para dejarlas solamente en función positiva. Bueno, también aquí se muestra un diagrama, es un diagrama muy similar al anterior, la diferencia radica directamente en la cavidad de la resistencia. Y también, nuevamente, es un puente rectificador de toma central con dos diodos. Nuevamente se utilizó el mismo diodo como ya se había mencionado en las diapositivas anteriores, el 1N4001G, y una resistencia estimada de 1 kiloohmio. Bueno, y esta sería la onda rectificada completa. Si se percatan bien, es el cambio, como se le había mencionado anteriormente, la señal ya no genera ese valle, sino que la misma onda que estaba en la parte negativa ahora estaría en la parte positiva. Esto se debe al movimiento de la corriente dentro del sistema. Y ante la simulación del puente rectificador de onda completa. En la polarización directa se muestra que es tal cual la señal. En la parte roja de abajo tengo la señal sinusoidal, la cual sube y baja directamente, eh, como cualquier tipo de señal, otra vez usando los mismos valores de 120 volt de RMS y 60 Hz de frecuencia, con un ángulo obviamente de cero. Bueno, aquí se nota el circuito y aquí se muestra nuestra señal de salida. Aquí mostramos directamente que funciona tal cual como era la teoría. La onda que genera de nuestro circuito, la onda sinusoidal, eh, nos presenta que la parte baja de la onda, nuestra fase negativa, pasa a ser positiva, dado que el flujo de la corriente como circula mediante el circuito. La polarización inversa sucede lo mismo que cuando hicimos el de media onda, dado que antes, cuando está en polarización directa, buscamos la parte positiva, con la polarización inversa buscamos que todo sea parte negativa. Aquí el valle que debería ir hacia arriba, la crecida o cresta que va hacia arriba, ahora estaría inversa, va hacia abajo directamente. Y es mediante la misma señal y mismo circuito, también con los mismos diodos y también la misma simulación, bajo las mismas condiciones. Bueno, ahora voy a definir lo que es un circuito limitador. El circuito limitador es un circuito el cual limita el paso de la electricidad. Esto se puede ver mediante los osciloscopios, como es el caso de todas las imágenes y todos los simuladores anteriores, el cual nos entrega la forma de la señal que se encuentra en el circuito. Normalmente, este tipo de onda siempre es limitada desde sus crestas, para que así muestre correctamente cómo es la señal que se me es dada. Mediante un limitador podemos conseguir un determinado circuito que llegue únicamente a tensiones positivas o solamente a tensiones negativas.
Esto también es debido al ángulo que éste presenta. De esta forma nos vamos a centrar en un tipo de limitador que nos permita que un circuito llegue a tensiones que podrían ser perjudiciales para el mismo. Eso quiere decir que nuestro circuito no llegue a quemarse, por eso implementamos estos ciertos limitadores. Uno de los diagramas más básicos de un limitador es este que encontramos a continuación, el cual nos muestra una señal de corriente alterna ingresando pasa por una resistencia y el primer diodo en polarización inversa, el segundo en polarización directa, cada uno con sus respectivas fuentes de voltaje. ¿Para qué utilizar los voltajes? Porque pasarían a ser voltajes de carga para que el sistema no pueda tener algún desperfecto. Y la señal acoplada sería la que se muestra en la parte de abajo. La primera señal, esta es la señal de entrada normal, y la segunda se ve la señal ya limitada, por así decirlo, el cual limita las crestas o las subidas abruptas de voltaje máximo en nuestro diagrama. Bueno, para la simulación del circuito, lo que hice fue implementar un diodo en polaridad directa, tal como se muestra aquí, la onda sinusoidal entrando directamente sin ningún tipo de cambio, y una onda ya limitada, que es la señal verde que se muestra en las imágenes. Y ahora en el caso de tratar de generar una polaridad inversa, quiere decir cambiar la posición de los diodos, la señal siempre va a ser la misma, dado que contiene dos diodos, cada uno en una dirección distinta. Así que aunque los cambie, vuelve a repetirse el mismo sistema de onda, así limitando el voltaje que va a salir por nuestro circuito. Bueno, ahora para presentarles y continuar con la exposición, les voy a mostrar la simulación y cómo este es empleado por el sistema. Bueno, aquí lo que mostramos a continuación es un circuito rectificador de onda completa. Ya, la voltaje, ya que se había dicho, voltaje 120 volt RMS y una frecuencia de 60 Hz con un ángulo de cero. Ahora vamos a ver cómo emplea este. Vamos a calcularlo y vamos a ver si es que cumple con las mismas normativas que se mostraron en las diapositivas. Bueno, al ser una de onda completa, como ya se mencionó anteriormente, esta es la onda. Bueno, aquí se va a ver la onda generándose, y si se dan cuenta es el mismo ciclo, por lo tanto, prefiero dejar la imagen estática para que se entienda de mejor manera. Bueno, la onda sinusoidal, la onda roja, que es la que muestra aquí, es la onda entrante de nuestra corriente, mientras que la onda verde sería nuestra onda rectificada. Ya, como se mencionó anteriormente, eliminando los valles negativos de nuestra onda y generando solamente positivos en el caso de que nuestro diodo esté polarizado directamente. En el caso de nuestro segundo circuito, que es este que se muestra en la parte de abajo, es el mismo circuito, solamente que con los diodos polarizados inversamente. Para esto, bueno, el diagrama es muy similar si se percata, la diferencia es directamente cómo están empleados los valles. En este sentido, son cuestas que van hacia arriba, y en el sentido de polarización inversa van hacia abajo, dado que esa nos describe nuestra posición de los diodos. Ahora, algo más que se solicitaba mediante la simulación era ingresar y calcular los voltajes. Bueno, aquí están los valores de nuestros voltajes de entrada y nuestros voltajes de salida. Aquí se nos calcula nuestro voltaje pico llega a ser de 15 volts, 15-16 volts aproximadamente. Nuestro voltaje RMS es de 11.6 volts a la salida. Nuestro voltaje directo es de 10.4 y nuestro voltaje de frecuencia, o sea, nuestros valores de frecuencia o voltaje de frecuencia sigue siendo 120 Hz, por lo cual nuestra onda no se ve limitada a ciertos campos. Y en el de polarización inversa, volvemos a repetir el mismo caso insertando un medidor de voltaje. Bueno, los valores siguen siendo los mismos, solamente inversos matemáticamente hablando.
Nuestra corriente aquí era menos 10.4 y aquí sigue siendo 10.4. Nuestro voltaje RMS es de 11.6 y 11.6. Nuestro voltaje va a seguir siendo el mismo. Y esas son las mediciones con respecto al rectificador de onda completa. Ahora, para hacer la rectificación del de media onda, bueno, nuevamente, mismo simulador, sin ningún tipo de cambio. El circuito obviamente va a tener que cambiar dado que el sistema es distinto. Y aquí lo podemos observar. Este es el diagrama de un rectificador de media onda. Nuevamente echamos a correr el programa, mismos valores de 120 volt RMS a 60 Hz con cero ángulo de desfase, y puedo mostrar aquí cómo es la señal. Bueno, al ser de media onda, como ya se había dicho anteriormente, nuestra onda entrante sigue siendo una onda sinusoidal, y mientras que nuestra onda saliente es la onda que solamente conserva lo que son las subidas positivas y se estabiliza en los ceros para eliminarlas directamente, que son las partes o lugares donde se hace menos de cero el voltaje de nuestro sistema. Esto es en polarización directa del primer circuito. Para hacer el voltaje de nuestro segundo sistema, bueno, aquí se muestra. Vamos a poner individual nuevamente. Y aquí voy a subir la onda. Bueno, como se aprecia, el sistema es muy similar, la diferencia es directamente la polarización de nuestro diodo, el cual deja pasar la corriente en una dirección y de la otra no va a ser tomada. Por lo tanto, ofreciendo un tipo de una resistencia directamente en el equipo. Bueno, nuevamente la señal sinusoidal nunca se ve afectada, dado que es la señal de nuestra fuente de carga, y la señal de salida, en este caso, dado que los diodos están en polaridad inversa, me genera solamente lo que serían los valles o bajadas del sistema, manteniendo en cero nuestra estabilidad. Nuevamente, para medir la cantidad de voltaje RMS que me ofrecería el sistema, se le aplica un medidor de voltaje antes y después del diodo. Aquí lo vamos a poner antes de la resistencia. Bueno, como se puede apreciar correctamente, el voltaje pico de entrada es de 33.2 y el voltaje de salida es de 15 a 16 volts. Esto se debe a que la onda es rectificada y pasa por valles. Bueno, lo mismo va a llegar a suceder en el caso de nuestro segundo sistema con el diodo en polaridad inversa. Bueno, a modo de algún tipo de conclusión con respecto a lo que concierne al sistema, al diodo rectificador de media onda, consiste principalmente en cuidar más que nada los equipos. El problema que presenta es que al generar los valles, estos valles pueden generar algún tipo de apagón en los equipos, así que siempre es mejor capacitarlo mediante una resistencia de carga o una capacitancia directamente para mantener el circuito siempre estable y que no llegase a tener algún problema con el equipo. Aquí están las medidas. Bueno, nuevamente siguen siendo las mismas que la anterior, dado que los voltajes siempre van a ser los mismos, la diferencia del tipo de señal y que este se enfoca directamente en la parte negativa de la señal o en la parte de los valles, por así decirlo, como se mostraba en el diagrama. Y ahora, por último, voy a demostrar la simulación que se hizo en el puente, o sea, en el circuito limitador. Bueno, para el circuito limitador, nuevamente volvemos a Multisim y este es el circuito que a mí se me plantea. En este caso, mismas condiciones, un voltaje RMS de 120 volts, una frecuencia de 60 Hz y un ángulo de fase de 0 grados. Una resistencia de 1K, de 1 kilo ohmio, el mismo diodo, y ahora como tenía que usar para poner voltajes de carga para el sistema como tal, para que se limite correctamente, utilicé fuentes de 12 volts. Más que nada, yo lo saqué personalmente por el hecho de que tenían también una carga resistiva de 0.1 ohmios cada una,
y un voltaje de 12 volts, dado que lo quise derivar al 10% de nuestro voltaje RMS. Bueno, comenzando con la simulación, aquí se muestra nuevamente aquí la señal, y aquí se ve el limitante. Como se había solicitado anteriormente, el limitante radica directamente en los extremos o voltajes pico que puede llegar a presentar el sistema. Dado que en el voltaje del primero y el voltaje del segundo son los mismos, la explicación se va a dar con una sola. En este sentido, eso se debía directamente al tipo de sistema que se utiliza, dado que poseemos un diodo que está en conexión directa y uno que está en polaridad inversa. Eso simplemente me va a mostrar el voltaje de carga para que los equipos no se dañen tan fácil mediante los tipos de carga que estos puedan emplear. Bueno, y a modo de conclusión general con respecto a lo que se presentó, parece experiencias muy buenas. Con esta comprendí el verdadero uso que se le puede dar a los distintos diodos y cómo estos participan íntegramente dentro de los circuitos, tanto generando, tanto para generar una onda que sea continua, para que nuestro sistema funcione con la corriente necesaria, y como también para poder protegerlos a estos, para que no generen algún tipo de problema, corte o algún desperfecto eléctrico que pueda generar alguna pérdida tipo mayor. Y bueno, la idea de los simuladores es excelente. El problema o inconveniente que encuentro en los simuladores es que todos simulan en condiciones perfectas, cosas que no nos vamos a encontrar en la realidad. También en algún tipo de defecto que pueda tener como simulador como tal, dado que la temperatura también siempre cumple un rol fundamental dentro de lo que vienen haciendo los circuitos eléctricos, dado que éstas pueden hacer dilatar o no los conductores o diodos que estos presentan, también afectan con su funcionamiento, dado que el diodo que yo utilizo necesita unas temperaturas muy altas, puede ser empleado en este tipo de circuitos sin problemas, pero no así otros diodos que también me encontré que fueron los que hice de ensayo y error para ver si es que el circuito correspondía o no. Bueno, esa ha sido la presentación. Espero que le haya gustado, espero que estés bien también y me despido. Muchas gracias.